Venga, pues vamos a aprender a hacer las distintas operaciones que se pueden hacer con números complejos cuando estos están en forma polar. Entonces, en forma binómica, para repasar, ya hemos aprendido cómo se hacían sumas y restas, que era bastante sencillo, porque era operar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Hemos aprendido a hacer la multiplicación, hemos aprendido a hacer la división y en realidad también podríamos hacer potencias en el sentido de que si tengo un número complejo elevado, por ejemplo, a 5, pues sería multiplicarlo por sí mismo 5 veces. Como sabemos hacer la multiplicación, bueno, pues al multiplicarlo por sí mismo 5 veces es una potencia, aunque sería una operación muy larga y nada práctica. Entonces, cuando tengamos los números complejos en forma polar, lo primero, las sumas y restas no las sabremos hacer, es decir, no hay un algoritmo para sumar o restar números complejos en forma polar. Luego, si tengo que hacer números y restas, no me queda más remedio que pasarlos a forma binómica, ¿vale? Pero a cambio, la multiplicación en forma polar es facilísima, la división en forma polar es facilísima, las potencias en forma polar también son facilísimas y además también podemos hacer raíces de números complejos cuando estos están en forma polar. De modo que muchas veces quizá compensa, si tengo los números en forma binómica, pasarlos primero a forma polar para hacer alguna de estas operaciones. Y ya veréis qué sencillo es. Por ejemplo, multiplicación de números complejos en forma polar. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Se multiplican los módulos de los números que tenga y se suman los argumentos. Es decir, si tengo dos números en forma polar multiplicándose, por ejemplo, módulo r y argumento phi multiplicado por módulo s y argumento alfa, pues multiplico los módulos, multiplico r por s y sumo los argumentos, sumo los ángulos phi más alfa. Ejemplos. Si tengo un número que sea 5 y 35 grados y otro número que tenga de módulo 2 y 210 grados, pues si necesito multiplicarlos, es multiplicar los argumentos, multiplicar los módulos, o sea, 5 por 2, que es 10, y sumar los argumentos, 35 más 210, 245 grados, ya está, así de sencillo. Otro ejemplo, que tengo el número de módulo 3 y argumento 250 grados y el número 7 y 90 grados. ¿Y tengo que multiplicarlos? Pues multiplico los módulos, 3 por 7, 21, y sumo los argumentos, 250 más 90, 340 grados, ¿vale? Y os estaréis preguntando, ¿y qué pasa si sobrepaso los 360 grados al sumar los argumentos? Pues muy sencillo, si al sumar los argumentos se sobrepasan los 360 grados, se restan 360 grados al resultado, porque entiendo que es un ángulo que ha dado una vuelta completa a 360 grados y luego pues tiene un poco más de ángulo, un poco más de inclinación. Por ejemplo, si tengo el número 4, 210 y 1, 300 y los tengo que multiplicar, pues 4 por 1 es 4 y 210 más 300 son 510 grados, que es como haber dado una vuelta completa, 360 grados, más un cierto ángulo. ¿Cuánto es? Pues resto a 510, le resto 360 y equivale a 150 grados. O sea, es lo mismo 4 de módulo y 510 grados que 4 y 150 grados, que al final es lo que pondríamos como resultado final. O sea que si me paso de 360, pues le resto 360 y ya está. Ese argumento en definitiva sería el mismo, con una vuelta menos, pero con la misma inclinación. ¿Y cómo es la división de números complejos en forma polar? Pues es lo mismo, pero al revés. Es decir, se dividen los módulos y se restan los argumentos. Si tengo dos números en forma polar que se dividen, pues lo que hago es dividir los módulos r y s y restar los argumentos phi y alfa, ¿vale? Ejemplos. Pues tengo el número de módulo 12 y argumento 175 grados y otro que es 4 y 45 grados. Y necesito dividirlos, pues divido los módulos, 12 entre 4, que es 3, y resto los argumentos, 175 menos 45, que es 130 grados. Tan sencillo como eso. Otro ejemplo, 3 y 120 grados y 2 y 90 grados. Pues si tengo que dividirlos, divido los módulos 3 entre 2, que es 1,5, y 120 menos 90, que es 30 grados. Y entonces ahora la pregunta lógica es, vale, ¿qué pasa si al restar me sale un número negativo? Pues si al restar los argumentos queda un número negativo, se suman 360 grados al resultado. Es decir, si tengo, por ejemplo, 6 y 120 grados de argumento y 3 y 180 y me piden que los divida, pues divido los módulos, 6 entre 3, que es 2, y ahora 120 menos 180 es menos 60 grados, pero entiendo que menos 60 grados es como 360
menos 60 grados, o sea, 300 grados, y así queda. Es decir, que multiplicación y división de números complejos es muy fácil hacerlo en forma polar. Tan fácil que quizá si estamos hábiles nos compensa cuando los tengamos en forma binómica pasarlo a forma polar. Se multiplican o se dividen los módulos y los argumentos se suman si es una multiplicación o se restan si es una división. Y es tan sencillo como esto, y luego, pues si sale un argumento negativo o que se ha pasado de 360 grados, pues se ajusta restando o sumando 360 grados.